8 de la mañana con 11 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Este bloque lo vamos a iniciar con una entrevista muy importante. Vamos a hablar sobre las enfermedades y tratamientos más comunes para las personas de la tercera edad y vamos a abordar este tema con la doctora Nidia Teresa Flores. Ella es geriatra del Asilo Sara Saldívar, con quien vamos a estar abordando diversas temáticas en torno a este tema. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Muy amable por su invitación y aquí saludando cordialmente a toda la audiencia que cada mañana los sintoniza. También a los adultos mayores del Asilo Sara Saldívar dice que están desde bien temprano pendientes de Central de Noticias. Son fervientes admiradores de su programa de noticias. Sin duda van a estar muy pendientes también de la temática de este día. Cuando se habla de adultos mayores, también se habla de un sector de la población vulnerable a cierto tipo de enfermedades. ¿De qué estamos hablando? Porque hay un gran número, muchas de esas que tienen que ver con la movilidad de los ancianos. Sí, primeramente quisiera recordarte y comentarle a la población salvadoreña que el día domingo fue el 1 de octubre. Ese día se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Los días internacionales declarados por Naciones Unidas persiguen como fin sensibilizar, concientizar y denotar que hay un problema existente que aún no ha tenido resolución y por tanto ponerlo en agenda para que los gobiernos y los países tomen conductas al respecto y por supuesto las sociedades exijan, ¿verdad?, a sus gobernantes el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, de manera que cada 1 de octubre nosotros en El Salvador coincidimos con la fecha del Día del Niño, ¿verdad? Exactamente. Pero por eso pasa un poco quizás desapercibido el tema, ¿no? Y acá en El Salvador se celebra pues en el mes de la persona mayor, que es enero. Entonces, más sin embargo, eso no quiere decir que a nivel mundial pues se celebre esa fecha, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante poner en agenda a la persona mayor con un enfoque de derechos? Debido a que solo por ser persona mayor se te discrimina, se te aísla de la sociedad, siendo una población muy importante para que puedan aportar pues a las sociedades en desarrollo. Con respecto a las enfermedades, creo que es muy importante informarle a la población que todos envejecemos a partir del momento en que nacemos. Por tanto y demás, el envejecimiento es parte de nuestra vida y nosotros al entender en qué consiste el envejecimiento, las enfermedades que se esperan que sean producto de ese envejecimiento, entonces será una forma más, digamos, más dinámica para que tú puedas envejecer con salud, ¿verdad? Entonces, las enfermedades más frecuentes encontramos pues las crónicas no transmisibles. Casi todas las crónicas no transmisibles, pues el gran sector de la población que las va a padecer serán las personas mayores. Aquí tenemos la hipertensión arterial. En el caso de las personas mayores, la más frecuente es la hipertensión sistólica aislada, en la cual tenés una presión sistólica muy alta y una presión diastólica muy mínima, ¿verdad? Entonces, pues eso te habla de la rigidez de los vasos arteriales y por lo tanto, pues los diferenciales de tensión son muy amplios. Tenés también las neurodegenerativas, que ahora en septiembre se conmemoró el 21 como el Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer. Entonces, tenés la neurodegenerativa, donde están las demencias en todos sus órdenes, ¿verdad? Las demencias primarias, las demencias secundarias, pues ahí está la enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, la frontotemporal, la enfermedad de Parkinson, muy frecuente. ¿Qué tan frecuente es el Alzheimer y el Parkinson en la tercera edad, por lo menos en el país? Fíjate de que es bastante frecuente. Lo que sucede es que el diagnóstico de estas enfermedades neurodegenerativas es un diagnóstico clínico. Tú te basas en el cuadro clínico que te refiere la persona, haces una serie de exámenes para comprobar, ¿verdad?, o denegar tu presunción diagnóstica, tu sospecha, pero al final el diagnóstico es clínico. El diagnóstico certero sería hacerte una prueba por estudio patológico, te hacen una biopsia cerebral y eso se lee en una lámina y se ven los cambios celulares. La neurona sufre una degeneración a modo, se llama neurofibrilar, como ovillo de lana, ¿sí? Esa es la neurona que ya no es capaz de hacer sinapsis de una con otra. Es muy frecuente y pues hay un subdiagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? Que de todas las personas que son propensas a padecerlas, hay muchas que aún no se han diagnosticado y por lo tanto no tienen acceso a los tratamientos.
De manera que nosotros también ahí en el Sara Saldívar, te cuento que nosotros dejamos de ser asilo y te pediría que ya esa terminología hay que quitarla ya del vocabulario de nosotros como salvadoreños, porque asilos ya no existen, ¿verdad? Sino que son centros de atención a personas mayores. Y de manera que también, por ejemplo, llamarles abuelitos, el viejito, la viejita, ya no es correcto porque estás violentando sus derechos. ¿Es una forma de discriminación también? Es correcto, es una forma de discriminación. Y entonces, porque hay algo que se llama aging, que es el viejismo, ¿verdad? Los norteamericanos acuñaron ese término que quiere decir que todas las personas que se refieren a las personas mayores peyorativamente como eso, como el viejo, ¿verdad? Como el anciano, están haciéndolo de una forma discriminatoria. Ahí en el Sara Saldívar tenemos también la osteoartritis que tú comentabas al inicio, como enfermedades altamente discapacitantes e invalidantes. Y nosotros como población salvadoreña tenemos un gran porcentaje de adultos mayores que debido pues a la vida que nosotros tenemos en este país, que es tan dinámica y tan activa y que empezamos a trabajar casi todos, creo yo, desde que tenemos como 14 años, entonces y no paramos hasta el día en que nos morimos, entonces la osteoartritis, sobre todo de rodillas y de cadera, se vuelve muy frecuente y es una enfermedad que conlleva una alta discapacidad y por supuesto dependencia, ¿verdad? Es muy importante que la población entienda los términos entre dependencia y discapacidad, porque tú puedes tener una discapacidad que puede ser sensorial, o sea, ya sea auditiva o visual, y no ser dependiente, o ser dependiente para algunas áreas de tu vida en las cuales necesitas un poco de asistencia. El trabajo que hacen ustedes en el Sara Saldívar les ha permitido conocer de primera mano cuál es la situación del adulto mayor en el país, cuáles son las principales carencias cuando se habla de acceso a salud, cuando se habla de acceso a una vivienda, que en su mayoría pues es una deuda, ¿no?, que hay con el adulto mayor. Sí, de hecho, por eso se conmemoran los días internacionales, como te decía al inicio, porque son alertas de problemas que aún no se resuelven y nosotros como sociedad salvadoreña, a pesar de que el país ha firmado convenios a nivel internacional, todavía seguimos con deudas muy tangibles y muy sensibles con respecto a la salud desde el enfoque de una persona mayor. Nuestro sistema de salud no está diseñado para atender las necesidades de las personas mayores. Hay un documento de la Organización Mundial de la Salud en lo cual manifiesta que debemos de rediseñar el sistema de salud para que sepa prestar atención a la persona mayor. Entonces, de manera que la persona mayor siempre se va a ver sujeta de discriminación por razón de la edad, por razón de sexo, o sea que las mujeres tienen una doble discriminación, y por razón de economía. Tenés 3 discriminaciones en una sola categoría de edad. Entonces, nosotros en el Sara Saldívar, te digo que la experiencia ha sido muy gratificante. Somos quizás la institución nacional de cuidados prolongados más grande del país, la de más trayectoria, y creo que el personal que trabaja en la institución es un personal altamente comprometido para tratar de brindarle a las personas mayores la mejor atención posible. De hecho, te digo, es un lujo para mí como geriatra, como especialista, tener un equipo de trabajo completo, porque tenemos atención en fisioterapia, tenemos terapia ocupacional, tenemos especialidades como fisiatría, ¿sí?, como especialistas en desórdenes sensoriales, tenemos neurólogos, psiquiatría, o sea que las personas mayores que van a esta institución, que en realidad yo te digo, ninguna persona mayor debería de vivir en una institución de este tipo, porque la persona mayor en el mejor lugar donde está es en su hogar, con su familia y en la sociedad. Y en ese sentido, ¿sigue registrándose abandono por parte de las familias hacia sus padres, hacia sus abuelos, en este caso de personas que necesitan asistencia en el centro? Sí, nosotros tenemos todos los meses muchas solicitudes de ingreso en la institución. Sobre todo nosotros nos basamos, digamos, en 3 aspectos muy relevantes: que la persona mayor esté en situación de vulnerabilidad. ¿Y qué entendemos por esto? Pues que tenga un riesgo de orden social, ¿sí?, de orden económico, de orden físico, o sea, personas que sean violentadas en algunas de las esferas de sus derechos y que por supuesto no cuente con el apoyo familiar. Lo interesante de prepararnos para envejecer es entender que es un proceso inherente a nosotros como seres humanos, es un proceso universal y irreversible, y por lo tanto, si nosotros nos preparamos para eso como individuos, como familia, vamos a poder envejecer de una mejor forma, porque hay personas, nuestra población salvadoreña, muchas emigraron, entonces hay adultos mayores que se quedaron acá,
entonces que sus hijos viven en el extranjero y que ahora estos adultos mayores ya no son capaces de valerse por sí mismos. Entonces acá en El Salvador no tienen, digamos, eso que nosotros llamamos redes de apoyo. Las redes de apoyo son las iglesias, los vecinos, los familiares, los amigos. Entonces, para una persona mayor eso tiene tanta relevancia como que tengas acceso a una cobertura completa de salud. ¿Por qué? Porque si una persona mayor vive aislado en su comunidad y en su casa, está sujeto a padecer de depresiones, ¿sí?, de ese aislamiento que poco a poco lo va ensimismando en su casa, en su comunidad, y por lo tanto eso incide en el desarrollo, digamos, de un cuadro de salud que oportunamente se pudo haber intervenido. Entonces, lamentablemente también tenemos esta parte de la población que no tuvo acceso a una igualdad social, llamémoslo así, porque bueno, nuestra sociedad lamentablemente tiene una desigualdad social muy grande y que nos toca a nosotros como profesionales de la salud, y en este caso a mí como profesional de la salud que atiendo a personas mayores, donde puedes ver estas personas que fueron de jóvenes que nunca pudieron funcionar socialmente, ya sea porque tenían alguna adicción, porque tuvieron problemas familiares, porque no lograron llevar a feliz término un hogar. Entonces ahora están en situación de indigencia, de calle, de vulnerabilidad, y entonces nosotros tratamos de devolverles, y realmente creo que lo puedo decir con toda autoridad, les reintegramos esa dignidad y ese papel en la sociedad que en algún momento dejaron de tener. ¿Es un porcentaje grande el que tienen en atención en estos momentos de adultos mayores que estaban en estado de indigencia? Sí, de hecho, te digo, un gran porcentaje de las solicitudes de admisión corresponde a estas personas que están en situación de calle o de indigencia o de vulnerabilidad. Entonces, de manera que nosotros, como institución de cuidados prolongados, porque la atención a las personas mayores, brevemente y rapidito les explico, puede ser una unidad geriátrica de agudos donde usted va a un hospital y pues se descompensó agudamente de su salud y lo van a ingresar ahí, lo van a tratar y usted nuevamente vuelve a su comunidad. Está la atención, una vez usted sale de la unidad geriátrica de agudos, se va a una unidad, digamos, como de rehabilitación inmediata. Está el hospital de día geriátrico, después están lo que aquí hay una modalidad de clubes de adulto mayor. Entonces, y de ahí están las instituciones de cuidados prolongados que somos nosotros, ¿verdad? En el cual la persona, pues una vez que ingresa a la institución, ese es su hogar sustituto. La modalidad nuestra es un hogar sustituto y tenemos un perfil de atención centrado en la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no te imponemos lo que nosotros creemos que sea correcto, sino que nosotros tratamos de que tú te incorpores a la vida que tenemos en la institución y por tanto respetarte como en tu individualidad y tu dignidad humana sos. De ese perfil de atención vamos a hablar al regresar de la pausa. No nos cambie, que al volver continuamos desarrollando la entrevista de esta mañana. La mañana con 28 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Este día estamos hablando sobre la situación del adulto mayor en nuestro país y se encuentra en nuestros estudios la doctora Nidia Teresa Cañas Flores. Ella es geriatra del Centro de Atención de Adultos Mayores del Sara Saldívar, con quien ya hemos abordado a primeras horas de esta mañana pues diversas temáticas que involucran a los adultos mayores. En nuestro país la población tiene una percepción del adulto mayor y el periodista Luis Alberto López ha preparado un informe precisamente de cómo se ve al adulto mayor en El Salvador. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. Es una de las etapas más críticas de la vida. Algunos afortunados disfrutan de la cosecha del fruto sembrado. Otros no tienen lo que dignamente deben recibir, desde el calor y la comprensión familiar hasta cubrir sus necesidades básicas. La primera es el tema del abandono. El abandono, es decir, que la familia no se hace cargo, no se trata solo de pasar una cuota mensual, sino que también la familia dé acompañamiento a sus adultos mayores,
que los integren a las actividades familiares. Y la otra cosa que es muy común es la negligencia, es decir, no atender apropiadamente a un adulto mayor. Nosotros estamos viviendo una sociedad, en lugar de valorar a nuestros adultos mayores, los estamos maltratando, abandonando, dejando de lado. En opinión de algunos, hace falta más conciencia sobre el respeto a los adultos mayores, reconocer su esfuerzo, su trabajo, su sabiduría. No hay respeto para los mayores porque todos los miran como nada. La gente joven piensa que solo ellos tienen el poder. El adulto mayor está botado, los discriminan en los buses, en las calles. A veces hay jóvenes que el anciano va parado en el bus, yo le he dado el asiento a ese anciano. Yo no puedo generalizar que todos tratan mal al adulto mayor. Hay una buena parte que sí, pero hay otro que sí le da su puesto. Es decir, no me tratan mal en todas las situaciones, todo, con otras personas que hablo también, no hay ninguna discriminación. Se estima que para el año 2050 el 20% de la población de El Salvador tendrá 60 años o más, cuando el Estado tendrá un gran desafío para atenderlos. Son los adultos de hoy. Esto representa muchos desafíos, pues, porque al final, quieras o no, los adultos mayores también dependen mucho de los apoyos que la población joven puede dar. Apoyos en casa, visitas, alimentación. Y ahorita el sistema está diseñado para que sea la familia la que apoya. Pero muchas veces la familia está desarticulada porque la gente se ha ido fuera del país, deja a los abuelos a cargo de los nietos. Y entonces esa desarticulación también lleva a una mayor vulnerabilidad de las personas mayores. Con imágenes de Eric Alfaro, Luis Alberto López, Central de Noticias. Agradecemos a Luis Alberto López por ampliarnos el panorama en cuanto a la situación del adulto mayor en el país. Y doctora, precisamente en la nota ya se abordaban algunos puntos de la situación de los adultos mayores. Incluso decía una de las entrevistadas de algunos que quedaron a cargo de los nietos, que sus hijos emigraron hacia otros países, pero también es importante hablar sobre otra situación dentro de la atención que ustedes dan al momento de recibir cada uno de los casos. Hacen un perfil específico de cada persona y en este perfil ustedes evalúan una serie de situaciones en las que reciben a esta persona. Muchos de estos casos, hablábamos fuera de cámara, son personas que han sido violentadas. Sí, quisiera comentarte un poco sobre cómo es el proceso que nosotros llevamos en el Centro Sara Saldívar. Una vez que tú haces tu solicitud de admisión, en la cual el primer requisito es que la persona mayor no tenga redes de apoyo. Te comentaba que las redes de apoyo son la familia, ¿verdad?, los vecinos, que estés en una situación de vulnerabilidad. Muchos han sido violentados físicamente, sexualmente, patrimonialmente, o sea, económicamente, le han expropiado sus bienes y los han dejado en situación de calle. Entonces nosotros, una vez ya admitimos el ingreso, un equipo multidisciplinario hace una evaluación pronta y diagnóstica sobre las áreas a intervenir, como un compendio entre una rehabilitación integral y una valoración geriátrica integral. Entonces nosotros tratamos de ofrecerle a la persona mayor que llegue en ese momento una rehabilitación a corto, a mediano y largo plazo. Entonces valoramos desde el punto de vista funcional, ¿qué quiere decir esto? Si la persona es capaz de valerse por sí misma, ¿qué quiere decir? Si es semidependiente, dependiente o independiente, con el uso de escalas validadas internacionalmente, y además evaluamos 4 esferas importantísimas: la parte biomédica, en la cual los médicos de staff que estamos ahí y yo como especialista, pues evaluamos integralmente la salud de la persona adulta mayor con un reajuste de medicamentos, tal vez patologías o enfermedades no diagnosticadas. Después nos vamos a la parte funcional, donde hacemos estas evaluaciones junto con terapia física para ver qué posibilidades hay de rehabilitación hacia toda la plenitud de capacidades de la persona mayor. Tenemos la esfera cognitiva, ¿verdad?, la esfera psicológica, en la cual con el grupo de psicólogos pues se trata de un poco de diagnosticar precozmente estados demenciales que no se hayan diagnosticado o enfermedades depresivas.
trastornos cognitivo-conductuales. Entonces, y finalmente el equipo de trabajo social, como te decía, tenemos una integralidad en la atención muy buena, entonces donde te damos un diagnóstico global y vemos en qué parte de la institución te podemos insertar, porque tenemos áreas de psiquiatría, por ejemplo, para aquellas personas que tienen alguna patología mental, que de hecho te cuento, las enfermedades mentales o psiquiátricas son una de las causas más frecuentes de institucionalización en las personas mayores, ¿sí? Usted mencionaba del hecho de trabajar en el rumbo correcto en estos momentos cuando se habla que la población adulta mayor va a incrementar para los próximos años. ¿Qué nos hace falta en este tema? ¿Qué políticas de atención al adulto mayor nos siguen faltando y cuáles de las que ya se están implementando han sido las equivocadas o no se les ha dado el enfoque necesario? Pues te contaré que importante decir que en este momento tenemos 700 millones de personas mayores de 60 años. Para el año 2050 eso equivaldrá al 20% de la población, que estaremos hablando de 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Y El Salvador no va a estar exento de eso. Nosotros estamos en una fase de envejecimiento 2 de 4. ¿Sí? Entonces, donde tenemos un envejecimiento incipiente y por tanto y demás, nosotros estamos en la obligación de reformar algunas políticas y de crear otras que aún no están hechas. Por ejemplo, una política de salud directamente y exclusivamente para personas mayores, para atender a todas las personas mayores desde el punto de vista de salud pública. De las que hay ahorita, hay la política nacional, por ejemplo, en contra del maltrato, ¿sí? Entonces, donde pues ha sido de vanguardia la Secretaría de Inclusión Social, y pues nosotros estamos desde el punto de vista de la seguridad social también impulsando una serie de proyectos y de reajustes en la atención a las personas mayores. Pero yo creo, Raquel, que lo más importante que la población debe de entender es que todos vamos a envejecer. Tú vas a envejecer, yo voy a envejecer, tú vas a envejecer. Por lo tanto, lo que nos queda es educarnos, documentarnos y sensibilizarnos al respecto. La sociedad salvadoreña debe de sensibilizarse en muchos aspectos de la vida, pero sobre todo en que somos sujetos envejecientes y hay muchos que están envejeciendo y que nosotros como sociedad les hemos negado esos espacios. Entonces, si nosotros no aprovechamos este bono demográfico, quería comentarte eso también, el bono demográfico no es nada más que esta bonanza de juventud que tenemos, que en El Salvador van a ser 10 años, o sea que para el 2030 los jóvenes que están ahora son los que, digamos, van a mantener a esta generación que está ahora, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que se creen un conglomerado de acciones en las cuales haya sustentabilidad social, haya sostenibilidad del empleo, haya también acceso y cobertura universal a la salud, a la rehabilitación, porque tú puedes tener un acceso a la salud, pero eso no quiere decir que tengas acceso a la rehabilitación. Entonces, y sobre todo a una vejez digna. Y que la familia, al igual que todas estas políticas de Estado, pues tomen un papel activo, ¿no? Porque hablábamos también sobre los casos que llegan a los centros de salud pública donde hay negligencia por parte de las familias hacia los adultos mayores. Así es. Hay negligencia, como te decía, si tú no diagnosticas, o sea, si tú no tenés los elementos técnicos para diagnosticar a una persona tal vez con una demencia incipiente, entonces ese diagnóstico, esa oportunidad que tenía de haber no detenido la enfermedad, pero sí haber hecho que progresara más lentamente y haberla referido a un profesional competente, entonces es esa ventana de oportunidad que estamos desperdiciando en la atención a las personas mayores. Esto nos lleva a hacer esfuerzos, porque el país está haciendo esfuerzos de preparar técnicamente a los profesionales de la salud para que sepan tratar a las personas mayores. Cuando se habla de que son una población de riesgo, ¿a qué edad, por ejemplo, para prevenir cualquier tipo de enfermedad que se es más propensa a partir de los 60 años, se debe de tener mayor énfasis o se le debe poner mayor atención? Yo diría que es importante establecer puentes. Nosotros debemos de tener, digamos, una atención en el ciclo de la vida, porque como tú hayas tenido tu infancia, repercutirá indudablemente en cómo tú seas una persona adulta y después un adulto mayor. Entonces es muy importante no perder el continuum de la atención en el ciclo vital. Todas las personas que están ahora en la brecha entre los 30 y los 50 años que sean portadores de enfermedades crónicas
no transmisibles, como por ejemplo hipertensiones, diabetes mellitus, problemas de colesterol y triglicéridos, entonces enfermedades cardíacas. Esas personas van a arribar a los 60, 70 años, pero esas enfermedades que ya tienen una trayectoria de casi 15, 20 años en la persona, y además esta persona tiene un envejecimiento añadido, su envejecimiento no va a ser el mismo de una persona que llegue a los 60 años sin ninguna enfermedad, ¿sí? Entonces, hablamos de vulnerabilidad a partir de los, digamos, de los 75 años, porque la persona mayor es más susceptible de algunas enfermedades que, por ejemplo, son muy agresivas y altamente letales, como la neumonía, por ejemplo. Si anualmente hay que vacunarse contra la influenza, hay que ponerse la vacuna contra el neumococo. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, las enfermedades transmisibles como las hepatitis, si todas esas que nuestro sistema de salud te da la oportunidad de vacunarte, hay que acudir a la unidad de salud y exigir la vacuna, ¿verdad? Entonces, también hablamos, yo te quisiera decir algo muy importante, que anualmente cuesta mucho dinero y muchas vidas. Las caídas en las personas mayores, que a su vez generan fracturas. Muchas de estas personas mayores, por lo menos en el sistema público, no logran operarse, por lo tanto no logran acceder a un reemplazo de cadera. Y rehabilitarse, exacto. Si tú te operas y tenés un reemplazo de cadera, podés rehabilitarte, pero muchos no son ni operados ni rehabilitados. Y este tipo de caídas generalmente se da por negligencia, porque yo he podido observar situaciones cercanas a mí, digamos, donde un adulto mayor se ha caído y uno sabe, por consiguiente, que si sos una adulta mayor o un adulto mayor hombre, por consiguiente ya sos más vulnerable a este tipo de caídas. Generalmente es por negligencia de la familia, de no tenerle o no ponerle atención a los adultos en casa. Mira, en algunos casos pudiéramos hablar que tal vez alguna negligencia hasta de la persona, ¿verdad? Porque como tú desconoces los procesos de envejecimiento, donde hay trastornos del equilibrio, donde hay trastornos de la marcha, y vas donde el médico y le decís, mira, yo sufro de mareos recurrentes. El médico no le presta atención a eso, pero el mareo va a ser la causa de tu caída y de tu fractura, ¿sí? Entonces, muchas veces las personas mayores y la familia creen que las caídas son parte del envejecimiento normal de la persona mayor. O sea que vuelvo a lo que te decía al inicio. Nosotros tenemos la obligación ahora, con el acceso a las redes sociales, al internet, a fuentes de información confiables en salud, a documentarnos sobre cómo envejecemos para saber a qué nos vamos a enfrentar y cuáles son las mejores formas en las que nosotros podemos llegar a tener un envejecimiento activo y saludable. Y precisamente sobre una de las enfermedades de las que son más propensos los adultos mayores son las neumonías, que ya hablábamos en estos momentos sobre ese tema. Esa enfermedad está muy vinculada con la pregunta que hemos colocado en nuestra fanpage en Facebook, que dice de la siguiente manera: ¿por qué considera que el país es tan vulnerable a enfermedades como la conjuntivitis y las neumonías? Ya tenemos algunos de los comentarios de la población en torno a ese tema. La Alexa Serrano dice: los malos hábitos aún en la alimentación. Elisa Cortés dice: hay mucha contaminación, las defensas de la mayoría están bajas por la mala alimentación. Diego Almagro dice: mucha contaminación y malos hábitos de higiene. Agradecemos a quienes estuvieron pendientes de nuestra pregunta en nuestra fanpage en Facebook, y por supuesto todas nuestras plataformas en redes sociales quedan habilitadas para que ustedes puedan participar con nosotros y para seguirse informando. Y precisamente, doctora, una de las situaciones que derivan en enfermedades en los ancianos también es la mala nutrición o los malos hábitos de alimentación. Correcto, es muy importante entender que todo cambia. Si envejece, se envejece de la cabeza a los pies, y por lo tanto se envejece en la forma en que nos alimentamos. La estructura de la arcada dentaria se modifica. Si usted no tiene una prótesis, por supuesto que la calidad del alimento que usted va a ingerir va a ser diferente, porque usted va a querer ingerir solo alimentos blandos, que muchas veces no son nutritivos, como cuáles, las pupusas, ¿verdad? Entonces, nuestra población no tiene una buena educación nutricional, pero creo que eso nos lleva a algo que decíamos al inicio, la determinación social de la salud. Entonces, nosotros tenemos muchas desigualdades sociales que no permiten que las personas se eduquen con respecto a su salud. Entonces, siempre vivimos comparándonos con Europa, con algunos países del sur, porque pues tienen logros avanzados en materia de salud pública, pero
te das cuenta que la determinación social de la salud es diferente de la nuestra. Muchas personas mayores en este momento no tienen ninguna pieza dental, no tienen quien les elabore un plato de comida, no tienen quien les dé alimento, entonces por lo tanto eso influye en la vulnerabilidad de esas enfermedades infectocontagiosas, sobre todo la neumonía. Si estamos hablando de que el sistema inmunológico envejece, o sea, se habla de una senescencia inmunológica, entonces, por ejemplo, tú vas a ser, si sos diabético y sos cardiópata, entonces, y tenés 75, 80 años, tenés 3 factores de riesgo para padecer de neumonía. Entonces, lo puntual ahí es tratar de prevenir estas enfermedades que pueden llevarte a la discapacidad y a la muerte. Entonces, a eso una suplementación con vitaminas adecuadas, con una alimentación adecuada, que no debe ser la más costosa de la tierra, pero sí tener grupos básicos como por ejemplo los vegetales, las ensaladas, las frutas y proteínas sobre todo. La gran mayoría de nuestros adultos mayores llegan a las unidades de atención desnutridos, con una desnutrición muy importante. Y quizás ahí sí pudiéramos hablar de un maltrato oculto, de una negligencia, porque la población salvadoreña cree que como la persona mayor ya está viejita, ya come poquito, ¿sí? Entonces, y producto de que está viejito, come poquito y le dan poquito, ¿sí? Entonces, tal vez la persona mayor, además de eso, tiene un episodio depresivo que no se ha diagnosticado oportunamente, entonces la misma persona mayor empieza a rechazar la alimentación. Y la familia dice, no, él solo con atolitos, con sopitas y con café, pero eso no es una nutrición adecuada. Aquí lo más importante, doctora, y ya para ir finalizando, quizás es cada sector de la población hacer lo suyo. En la familia, pues a informarse mejor para dar el trato adecuado a sus adultos mayores, a la sociedad en general, a no discriminar a ese sector de la población, y al Estado pues a propiciar, a generar y aplicar las políticas adecuadas para dar una atención de calidad a los adultos mayores. Y con calidez. Así es. Así finalizamos esta entrevista esta mañana, doctora. Gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Quisiera, si puedo, mandar un saludo a todos mis compañeros del Centro Sara Saldívar y agradecerles públicamente pues esa labor tan amorosa y tan cálida que hacen en favor de nuestros adultos mayores. Al Departamento de Comunicaciones también, pues por tratar de llevar la vida fuera de los muros del Sara Saldívar, y la verdad que envejecer es una parte maravillosa de la vida. Lo que hay que darse es la oportunidad de conocerla, que es maravillosa. Ahí ya queda ya el llamado que ha hecho la doctora, 8 de la mañana con 47 minutos. Nosotros vamos con más información. Buenos días y feliz martes a usted que está en sintonía de Central de Noticias. Soy Alexa Guzmán y hoy en los espectáculos vamos a recordar la canción del reggaetonero J Balvin, pero ahora